Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de teoría y desarrollo curricular. En la clase de hoy seguiremos reflexionando en torno al currículum, en esta oportunidad a partir de las categorías teóricas que desarrolla Ismael Rodrigo en este capítulo 2 del libro Pedagogía, Currículo y Subjetividad entre Pasado y Futuro, escrito por Silvia Grimberg y Esther Levy. En este caso Ismael Rodrigo es el coautor y nomina a este capítulo Debates Curriculares. Para iniciarnos en esta clase les proponemos reflexionar y poner en cuestión algunas de estas frases que solemos escuchar en distintos ámbitos de la escuela, tal vez por los pasillos o en las salas de profesores, que expresan algunas ideas que están muy naturalizadas en relación al currículum, ¿no? Seguramente les parecerán familiares, conocidas, de que los docentes y las docentes finalmente son los que toman las decisiones dentro del aula, ¿no? Esta idea de cada maestrito con su librito. Esta realidad que sucede es que no llegamos muchas veces a dar todos los contenidos al final del año y tenemos que tomar decisiones en relación a la selección de esos contenidos y a cuáles vamos a priorizar muchas veces por sobre otros. También esta frase de los contenidos que bajan desde arriba, pensando que detrás de esta frase hay una idea de un docente técnico, ¿no? Que aplica algunas de las indicaciones que se dan por fuera de la escuela. Y la última frase, que es muy real también, y es que muchas veces tomamos las decisiones en torno al currículum teniendo más en cuenta a los textos escolares que al diseño curricular. Y aquí esta frase da cuenta de la importancia que tiene también los textos escolares en la definición de los contenidos a transmitir dentro de la escuela. Volviendo un poco a las clases anteriores, Ismael Rodrigo también acuerda y dice que las teorías del currículum, el estudio del currículum son bastante recientes. Sin embargo, el currículum como práctica podemos encontrarlas en sociedades muy antiguas, ¿no? Una de las cosas que explica es que a lo largo de la historia cada sociedad ha tenido que tomar decisiones en cuanto a qué elementos de la cultura consideraba valiosos para ser enseñados a las próximas generaciones. Es decir, que esta pregunta es una pregunta que se dio a lo largo del tiempo y que respondió cada sociedad tal vez de una manera diferente. Y un poco de eso da cuenta este artículo que aparece en el portal Educar, donde se ve la relevancia de algunos contenidos que hace 10, 15 años hubieran sido impensados, ¿no? Enseñar en la escuela a programar y la robótica. Es decir, que podemos ver en este ejemplo de forma muy clara esto que dice Ismael Rodrigo, de que cada sociedad ha definido a lo largo de la historia esos elementos de la cultura que son valiosos, privilegiados para ser enseñados. Y una advertencia que realiza el autor en este sentido tiene que ver con que en ese recorte de los elementos culturales hay otros elementos de la cultura que quedan por fuera. O sea que en ese proceso de selección también hay una cuestión de poder por detrás que es importante que podamos tener en cuenta. El autor entonces reflexiona sobre el currículum a partir de estas tres preguntas, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con el qué. ¿Qué elementos de la cultura son elegidos, seleccionados para ser transmitidos, ¿no? Y cuáles quedan por fuera. La segunda pregunta tiene que ver con quiénes realizan esa selección, y el autor da cuenta de que no es una persona o un solo grupo de personas que toma la decisión de cuáles son los elementos considerados valiosos de la cultura, sino que hay una lucha constante, una puja entre distintos sectores de la sociedad en definir estos contenidos, estos elementos de la cultura considerados valiosos. Y en este sentido están en constante cambio, como decíamos, de esta perspectiva histórica. No es que son estables, sino que justamente estas luchas siguen sucediendo en la definición de qué es considerado privilegiado o válido en la cultura. Y la última pregunta, que es una pregunta muy importante porque va a aparecer en otros momentos en el texto y tiene que ver con el acceso a la cultura. Este acceso es desigual, ¿no? No todos accedemos de la misma manera a la cultura y muchas veces, ¿no? Y en esta frase creo que resume bien en este ejemplo cuando dice que en una sociedad de magos no hay magos, porque realmente el acceso a la cultura es un privilegio.
Si todos acceden a esa cultura, entonces ese elemento cultural dejaría de ser valioso. Ese es el caso que da de los magos, ¿no? Si todos tendrían los conocimientos, los saberes que tiene un mago y todos en la población fueran magos, entonces nadie, en definitiva, sería mago, desaparecerían los magos. Y en esto nos lleva a reflexionar que los procesos de selección, de distribución y de acceso a la cultura justamente tienen detrás esta lucha de poder que venimos hablando, esta cuestión de poder que también marcaba Tadeu da Silva en su texto. Por eso podemos decir, y acordando con Ismael Rodrigo, que el currículum es un objeto de lucha, como decíamos, pero a la vez es el resultado de esa lucha por la selección, por la distribución y el acceso. Además podemos agregar que el currículum en el campo es un campo complejo, ¿no? No es un campo neutral. Siempre hay decisiones de poder detrás. Es decir, que siempre detrás de esas decisiones técnicas, en el definir el cómo y el qué, ¿no? De esos contenidos a ser enseñados, detrás de cada una de esas decisiones técnicas hay también decisiones políticas que es necesario tener en cuenta. Les proponemos leer juntos esta definición que hace Ismael Rodrigo acerca de la noción de currículum. Dice que es el proceso de transmisión de la cultura, que en tanto relación de lucha supone procesos de selección, legitimación, que se inscriben en una trama sociopolítica y que involucra agencias oficiales, pero también al cotidiano escolar. Ya en esta definición podemos dar cuenta que aparece, por un lado, el currículum como ese texto, ¿no?, que formula el Estado, por eso hace referencia a las agencias oficiales, pero también refiere al currículum como la práctica, eso que sucede en concreto dentro de las escuelas, dentro de cada aula. Es importante también remarcar, como dice el autor, que este campo, el campo del currículum, está atravesado por múltiples disciplinas, es decir, que el currículum puede ser estudiado desde la historia, desde la política, desde la didáctica, incluso desde las didácticas específicas, y en este caso en particular queremos aclarar que tiene una mirada muy sociológica, ¿no? Y eso nos va a acompañar en la lectura de todo el capítulo. También es interesante cómo el autor retoma a otros dos autores que nosotros ya trabajamos en clases anteriores. Por un lado, acuerda con Tadeu da Silva cuando dice que una teoría del currículum no nos revela lo que es esencialmente el currículum, sino que nos dice lo que determinada teoría piensa acerca del currículum. Y también retoma a Sacristán, si recuerdan, para desarrollar estos ámbitos del currículum que se interrelacionan, ¿no? Él después lo va a nominar como aspectos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de currículum prescripto y regulado, como ese texto que formula el Estado y que es oficial, el currículum diseñado, los libros de texto y los documentos que tienen que ver con orientaciones sobre los contenidos a enseñar y cómo se van a enseñar, el currículum organizado en el contexto de la escuela, el currículum en acción, lo que sucede en el aula, el currículum evaluado. Y es muy interesante tener en cuenta esta frase, ¿no?, que también dice el autor, que dice que podemos decir que el currículum es cada uno de esos aspectos, pero a la vez ninguno lo es totalmente. Es decir, que podemos decir que el currículum es el currículum prescripto, pero no es solo eso, no se agota en hablar del currículum prescripto, sino que hay que tener en cuenta todos estos aspectos para pensarlo de manera más integral. Entonces el autor, ¿no?, desarrolla las principales perspectivas y dimensiones de análisis en relación al estudio del currículum, ¿no? Piensa en los distintos aspectos del currículum. Vamos a desarrollar entonces ahora los conceptos, ¿no?, de currículum oculto, currículum real, currículum nulo, currículum prescripto. Cuando pensamos en la palabra currículum, seguramente este es el primero que viene a nuestra mente, ¿no? El currículum prescripto, que tiene que ver con una normativa oficial creada por el Estado, en donde se definen los contenidos que se deben enseñar en las escuelas. La definición de parte del Estado de esos contenidos está muy ligado a la construcción de los sistemas educativos, y la creación de los sistemas educativos también está muy ligado a la conformación de los estados nacionales. Aquí en el caso de la Argentina, la definición de esos contenidos que tenían que ser enseñados
tuvo mucho que ver con lo que estaba pasando en ese contexto histórico, ¿no? En la formación de ciudadanos. Además, recordemos que era un periodo de mucha inmigración, por lo que la escuela era un lugar donde se unificaban y se homogeneizaban estas distintas culturas que traían, ¿no? Cada uno de los alumnos y alumnas que asistían a la escuela. Entonces el currículum de alguna manera definía qué tenía que ser enseñado en relación, por ejemplo, a los símbolos patrios, una lengua común, algunos hábitos incluso de higiene que se enseñaban también dentro de la escuela. Entonces podemos decir que este currículum prescripto en la creación de los sistemas educativos aquí en Argentina tuvo la intención de reducir esa multiplicidad de pertenencias y orígenes culturales a una misma historia y a un mismo ideario común. Entonces, por un lado, la escuela pasó a ser principal en la formación de ciudadanos y también en la formación de trabajadores. Es decir, que la educación se tornó un tema central para el Estado y también el currículum, ¿no? La definición de qué iba a ser enseñado dentro de las escuelas. Bueno, pero como veníamos hablando, el tema del currículum no se agota en el currículum prescripto. Podemos avanzar y pensar, bueno, como dice Stenhouse, el currículum es una intención de lo que se quiere enseñar en las escuelas o se debería enseñar en las escuelas. Se fijan ciertas metas, ciertos logros desde el currículum prescripto, pero no se tiene en cuenta qué es lo que efectivamente termina sucediendo en las aulas. Entonces podemos decir que hay una distancia entre estos contenidos prescriptos y, por otro lado, lo que sucede en las escuelas, en las aulas de forma concreta, ¿no? Y acá entonces aparece en este aspecto del currículum el lugar de los y las docentes como un lugar muy importante, porque entonces el docente, si recuerdan esa frase, ¿no?, que nos bajan los contenidos, bueno, en realidad el docente no aplica esos contenidos de forma neutral, sino que su subjetividad también atraviesa esas decisiones que realiza en torno a la selección de esos contenidos que va a dar, a cómo los organiza, cómo los secuencia y cómo los transmite. Es decir, que el docente es un agente activo en relación a ese currículum prescripto, toma decisiones sobre ese currículum. Y entonces en esta distancia muchas veces tenemos en cuenta, ¿no?, de esto del currículum enseñado, lo que efectivamente se enseña, pero también hay otra distancia entre lo que se enseña y lo que se aprende, ¿no?, teniendo en cuenta que son dos procesos con características diferentes y muchas veces lo que como docentes enseñamos no es lo mismo que aprenden los y las estudiantes. De hecho, cada estudiante resignifica esos contenidos. Y un poco podemos retomar a esta idea de negociación y resistencia que nos hablaba Alicia de Alba, ¿no?, en qué es lo que sucede cuando en el aula se enseña con también cómo se aprenden esos contenidos. Algo interesante que también remarca Ismael Rodrigo tiene que ver con que esta resignificación que hacen los y las estudiantes de esos contenidos es sumamente importante, porque si no, no hubiera producción de nuevo conocimiento. Es decir, que estaríamos condenados a repetir siempre lo mismo. Por otro lado, y tal vez este es uno de los aspectos del currículum más conocidos, que es el currículum oculto. Este aspecto esta idea de currículum fue pensada por Jackson a fines de 1960. Aparece acá este dibujo de la fábrica justamente porque el currículum oculto también está muy ligado a las relaciones también sociales que se dan en las aulas, ¿no?, pero que son necesarias también aprenderlas, ciertos hábitos, ciertos modos de comportarse y que son muy necesarios también para el ámbito del trabajo. Entonces, volviendo al currículum oculto, esta palabra oculto nos da la clave de qué refiere y tiene que ver con eso que enseñamos pero que no está explícito, que no es dicho, incluso muchas veces contradice lo que nosotros realmente queremos enseñar, ¿no?
tiene que ver con las relaciones sociales, las actitudes, los valores, los modos de pensar y comportarse dentro del aula, también las situaciones de sanción y de control que se dan dentro del aula. De esta manera, si pensamos en nuestra trayectoria escolar, nos vamos a dar cuenta que hay mucho que aprendimos que tiene que ver con eso que no se dice en la escuela, ¿no? Por ejemplo, toca el timbre y todos sabemos que tenemos que ir al recreo. Es algo que aprendimos dentro de la escuela y sin embargo no está explícito. Cuando tenemos que hablar levantamos la mano, no podemos hablar por encima del profesor, nos sentamos de cierto modo, esperamos para ir al baño. Estas cuestiones, ¿no?, que si bien no están dichas, son muy importantes y las aprendemos también en la escuela y forman parte de este currículum oculto. Volviendo también a esa imagen de fábrica y preguntándonos, bueno, ¿por qué aparece esa imagen? Tiene que ver con lo que plantean Bowles y Gintis como el principio de correspondencia, porque justamente lo que explican estos autores es que esos hábitos que formamos dentro de la escuela son necesarios también para las relaciones sociales en el trabajo, ¿no? Y por eso describen y desarrollan estos rasgos no cognitivos de la personalidad, que muchas veces también son valorados por los y las docentes. Si vemos esta viñeta, podemos dar cuenta de distintos modos de comportamiento con distintos profesores, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión tal vez actitudinal, digamos, que tenemos que adoptar o ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para comportarnos con distintos profesores. Bueno, tiene que ver con esto de los rasgos no cognitivos de la personalidad, que no tienen nada que ver con las cuestiones académicas o los contenidos que aprendimos de la escuela, sino con este currículum oculto, eso que no está dicho, pero que de alguna manera las aprendemos como ese oficio de alumno. Por último, y no por eso menos importante, porque muchas veces obviamos, ¿no?, el currículum nulo, pero es muy importante reflexionar acerca de eso que es dejado por fuera. El currículum nulo es justamente eso que no ingresa a la escuela, ¿no?, que es dejado por fuera. Son elementos de la cultura que no son considerados valiosos, ¿no?, para ingresar o ser parte de lo que enseñamos en la escuela. Y en esta reflexión también, en esta decisión de selección, hay una cuestión de poder que es muy importante que podamos pensar. Acá aparece, por ejemplo, la imagen de Macacha Güemes, que es la hermana de Martín Miguel de Güemes, que lo conocemos, que lo estudiamos en la escuela, y sin embargo es muy probable que nunca hayamos escuchado hablar de ella, ¿no? Entonces acá nos podemos preguntar por qué fue dejada de lado, si los dos tuvieron gran participación en lo que tuvo que ver con nuestra historia y con las guerras por la independencia. Entonces, ¿por qué podemos preguntarnos sobre ella no aprendimos nada en la escuela? Y en esa pregunta por el currículum nulo explica Ismael Rodrigo que hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, esto de, bueno, ¿qué es lo que se deja por fuera y por qué? Y por otro lado, que muchas veces los y las docentes solemos presentar ese contenido como la totalidad, como si no hubiera otra posibilidad de ser enseñado. No explicitamos justamente que estamos haciendo un recorte, que nosotros lo trabajamos tal vez desde este autor, pero lo podríamos trabajar desde otro. No damos cuenta a nuestros estudiantes que estamos haciendo un recorte. Y es muy importante entonces tener en cuenta estas dos cuestiones cuando pensamos en el currículum oculto. Cuando pensamos en el currículum nulo. Bueno, y más adelante sigue avanzando el autor y, como dijimos, tengamos en cuenta que es bien desde una perspectiva sociológica y toma a Bernstein. Justamente Bernstein formula una teoría de los códigos educativos, y estos códigos refieren también a estas reglas, ¿no?, que constituyen lo que podemos llamar el cómo de cualquier práctica, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta del qué que aparece al principio, ¿no? Justamente lo que dice Bernstein es que esta pregunta del cómo, ¿no?, también influye en el qué. Por eso es muy importante tener en cuenta los aportes de Bernstein al pensar en este acceso desigual a los elementos de la cultura. Entonces esta teoría está centrada en señalar las reglas internas desde cuya lógica se estructuran las prácticas pedagógicas. Sus estudios giran en torno a los procesos
implicados en la producción y también en la transmisión de la cultura. Bernstein se centra en estudiar a estos procesos de comunicación pedagógica y a los principios que lo regulan, y en este código educativo se expresan relaciones de poder y de control, y entonces el autor constituye dos categorías centrales para poder analizar esta comunicación pedagógica. El primero tiene que ver con la clasificación, y lo que va a decir Bernstein es que justamente la clasificación expresa estas relaciones de poder. Tiene que ver con la división y separación en categorías. ¿Y cómo se da en la escuela? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, en la escuela con la separación y la división en categorías, por ejemplo, de las disciplinas que son enseñadas. Piensen que en la escuela las disciplinas se dividen entre sí, es decir, estudiamos por un lado historia, por el otro lado geografía, cuando podrían ser dos materias que prácticamente podrían articularse, ¿no? Y además de esa división entre disciplinas, también está esta división entre los niveles, ¿no? Es decir, que si estudiamos matemática no lo vemos como una disciplina en su totalidad, sino que está parcelada en distintas módicas cuotas, digamos, ¿no? Uno aprende matemática de primer año y luego pasa a matemática de segundo año. Y también pueden darse algunas clasificaciones en la escuela en relación también al género e incluso a los niveles o a las edades, ¿no? Entonces podemos pensar entonces que la clasificación puede a veces ser fuerte o puede ser débil. Es fuerte justamente cuando estos límites están bien marcados, ¿no? Entre categorías, están cada una bien aisladas y son bien específicas. En cambio, la clasificación débil es cuando esos límites están más borrosos, y son menos especializados. Y acá podemos pensar entonces en dos tipos de currículum diferente. El currículum agregado es tal vez el que estamos más acostumbrados, que segmenta y separa muy fuertemente cada una de las categorías, cada una de las disciplinas, cada uno de los niveles. De hecho, una de las cosas interesantes que dice Bernstein es que las estudiantes pueden entender la totalidad de esa disciplina recién al llegar al final de ese estudio, ¿no? Es como si al final descubriéramos el misterio de eso que estuvimos estudiando, que estuvo como parcelado, dividido en cuotas. Ese sería el currículum agregado. En cambio, el currículum integrado plantea la posibilidad de que estas categorías puedan articularse, ¿no? Por ejemplo, podemos reflexionar en torno a un mismo problema desde diferentes áreas, desde diferentes disciplinas. Es interesante pensar en esta categoría, ¿no?, de clasificación, porque en realidad esta clasificación estipula cómo se va a dividir el trabajo del docente, ¿no? Los docentes estudian específicamente una materia, cómo se divide también y se organiza un día escolar, ¿no? Entonces los y las estudiantes cursan una cantidad de materias diversas durante el día y así se organiza el tiempo también. Por eso es muy interesante poder reflexionar a partir de esta categoría. Por otro lado, desarrolla esta categoría de enmarcamiento que tiene que ver con el control, ¿no? De alguna manera limita lo que puede ingresar a la escuela y lo que no, es decir, lo que puede ser dicho en la escuela y lo que no. Hay cosas que son impensadas de ser habladas dentro de la escuela, ¿no? Podemos muchas veces escuchar esa frase, bueno, de eso en la escuela no se habla. Y también toma estas categorías de ritmo y tiempo que tiene que ver entre la diferencia, ¿no?, que hay entre los tiempos de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, que son diferentes, y muchas veces creemos que cuando un contenido ya es enseñado, entonces automáticamente es aprendido, y en realidad esos tiempos que se requieren son bien diferenciados. Entonces podemos decir que el enmarcamiento no solo define las relaciones dentro del contexto pedagógico de la escuela, del aula, sino también establece las barreras de separación entre lo que hay dentro de la escuela y lo que hay fuera. Es decir, que define aquello que es indecible y lo que sí se puede decir dentro de la escuela, aquello que es considerado privilegiado, válido, y aquello que no puede ingresar a la escuela. Volviendo entonces un poco a esas tres preguntas iniciales, vamos a hacer un poco foco ahora en la última pregunta, que tiene que ver con
quiénes acceden a esos elementos privilegiados de la cultura. Y por qué ese acceso es desigual, ¿no? Volvemos un poco al surgimiento de la escuela en los estados modernos, ¿no? Y la escuela nace con esa promesa de igualdad, con esa promesa de enseñar todo a todos, ¿no? Parecería que esa escuela garantizaba que todos podíamos acceder de forma igual a esos elementos considerados privilegiados de la cultura. Sin embargo, bien sabemos que las trayectorias escolares de los y las estudiantes son bien diferenciados, que no todos acceden de la misma manera a la cultura y que la escuela, ¿no? Muchas veces reproduce esas desigualdades que son desigualdades sociales y económicas. Entonces lo que nos vamos a preguntar, o lo que se pregunta el autor, es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la escuela con esta distribución desigual de la cultura? Y acá retoma un poco a estos dos autores, a Baudelot y Stablet y a Cecilia Braslavsky. En el caso de Baudelot y Stablet, estudian justamente esas trayectorias diferenciadas como redes diferenciadas que transitan los y las alumnas, ¿sí? en sus trayectorias escolares. Justamente lo que van a decir es que si bien muchos comienzan la escuela, no todos realizan todos los niveles, algunos tienen perspectiva de continuar estudios superiores y otros no. Cecilia Braslavsky justamente en esta misma línea hace un estudio, pero acá en Argentina, en relación a los circuitos diferenciados que transitan los y las estudiantes, ¿no? Que no es lo mismo, muchas veces esta ilusión de igualdad, de que todos aprenden lo mismo en cualquier escuela del país, ¿no? Está puesto un poco en cuestión con esta idea de circuitos diferenciados, donde no se aprende lo mismo en todas las escuelas, ni tampoco de la misma manera. Y es muy interesante tener esto en cuenta. Pero después avanza también la reflexión de Ismael Rodrigo en pensar, bueno, pero ¿qué es lo que pasa entonces dentro de las escuelas, ¿no? Que reproduce esa igualdad. ¿Cómo se aprende esa desigualdad en la escuela? Y acá trae a dos autores que es muy interesante con estos dos conceptos que les pedimos que puedan profundizar en el texto. Uno tiene que ver con el efecto Pigmalión, que probablemente lo hayan escuchado, y tiene que ver con estas percepciones que nosotros cargamos como docentes, que a veces sin intención, ¿no? Y tampoco sin expresársela a nuestros y nuestras estudiantes, de alguna manera se terminan cumpliendo como una profecía autocumplida, ¿no? Y que de alguna manera clasificamos a nuestros y nuestras estudiantes, incluso hasta inconscientemente, y los ponemos como en ciertas categorías sociales, y eso hace y tiene que ver con el éxito o el fracaso escolar. En este sentido también toma el concepto de Bourdieu y de San Martins de justamente las categorías del juicio profesoral, que tienen que ver con estas impresiones, prejuicios, nociones que traemos los y las docentes, que de alguna manera inciden en cómo categorizamos a nuestros estudiantes. Por último, y muy brevemente, desarrolla los niveles de producción curricular, y esto vamos simplemente a hacer una breve mención porque lo vamos a seguir trabajando la clase que viene, y vuelve de nuevo con esta idea del currículum prescripto cuando habla del currículum oficial, también cuando habla de las editoriales, y volvemos a esa frase, ¿no?, que estaba al principio de la clase y tiene que ver el peso, ¿no?, y las decisiones de las editoriales y de los textos escolares en la definición de los contenidos, y también, bueno, el ámbito del aula, ¿no?, qué es lo que pasa en concreto dentro de las aulas, y vamos un poco a desarrollar esto un poco más la clase que viene. Bueno, y para finalizar la clase de hoy, les proponemos revisar esta frase de Díaz Barriga, autor que también leímos la clase pasada, que dice que para desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir el currículum, esto es, en vez de pensar los contenidos desde su organización en las disciplinas, si acá recuerdan un poco lo que vimos con Bernstein, es poner las disciplinas, ¿no?, al servicio de lo que la realidad está reclamando. Entonces un poco el interrogante con el que los y las dejamos es con esta
este contexto que estamos viviendo, cómo podemos poner las disciplinas al servicio de esta problemática, y de esa manera hacer que los contenidos que enseñamos en la escuela sean significativos para nuestros estudiantes en este contexto tan particular que estamos viviendo. Y un poco en este sentido también va la tarea que les dejamos en el aula para la clase del día de hoy. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden escribirnos en el foro de consultas y nos veremos la próxima clase. Un saludo grande y hasta la clase que viene.